Jim Collins ha invertido un cuarto de siglo de su carrera en estudiar qué hace funcionar a las grandes empresas y qué motiva a grandes líderes. Jim comenzó su carrera en la Escuela de Posgrado de Negocios de Stanford, obteniendo el premio de maestro distinguido en 1992. Luego fundó un laboratorio de administración de empresas en Boulder, Colorado, donde investiga y participa en diálogos socráticos con directores ejecutivos y equipos de liderazgo de alto nivel. Recientemente, Jim concluyó un nombramiento de 2 años estudiando el liderazgo en West Point. Hoy, Jim compartirá con nosotros sus percepciones de liderazgo emergente durante su estadía en una de las instituciones militares más prestigiosas de los Estados Unidos. Demos la bienvenida a Jim Collins de nuevo a la cumbre. Pues buenos días, buenas tardes, donde quiera que alguien pueda estar. A mí me gustaría comenzar con una expresión de gratitud. Gratitud a Bill por su amistad duradera, por su tutoría a millones de personas, a la cumbre, por el tremendo privilegio de estar de nuevo aquí. Con todos ustedes me siento verdaderamente entre amigos y muy agradecido. Después de invertir un cuarto de siglo de mi vida a investigar la pregunta específica, ¿qué hace que una gran empresa funcione? Ya sea en el sector social o de negocios, tuve una oportunidad transformadora. En el 2012 y en el 2013, tuve el honor de servir en la Cátedra para el Estudio de Liderazgo de la clase del 51 en la Academia Militar de los Estados Unidos en West Point. Es una de las mejores instituciones de desarrollo de liderazgo en el mundo. Se ha dedicado a formar líderes de carácter durante más de 210 años. Y viajé a West Point en múltiples ocasiones para participar en el diálogo socrático y para reflexionar sobre la esencia del liderazgo, cómo a los líderes se les forma y cómo los buenos líderes pueden convertirse en grandes líderes. Hoy me gustaría compartir algunas de mis reflexiones y aprendizajes, y enfatizo aprendizajes porque de hecho yo fui la persona que aprendió más en este viaje. Espero contribuir con aunque sea una pequeña fracción de ese aprendizaje a los cadetes y a la academia que yo aprendí de ellos. Inc. Magazine se publicó con un artículo acerca de mi período allí. Se tituló La reeducación de Jim Collins. Fue escrito por Bob Burlingham. Pueden buscarlo en Google si les interesa. Pero tenía un lema maravilloso. El autor de Empresas que sobresalen fue a West Point para enseñar liderazgo. Pero en lugar de eso, él fue quien terminó siendo educado. Hay mucho de verdad en eso. Terminé mis 2 años al frente del estudio de liderazgo en West Point con una conferencia de 1 hora para el cuerpo de cadetes. Más de 4,000 jóvenes notables, energéticos, dedicados, orientados a servir, hombres y mujeres que visten el uniforme de su nación, reunidos en el Salón Eisenhower, y yo tenía en mi mente una imagen de cada uno de esos jóvenes líderes como un vector, proyectado hacia el tiempo y el espacio, y el que pudiera contribuir o incluso ligeramente alterar, de forma positiva, la trayectoria de esos vectores en el transcurso de una vida podría implicar una gran repercusión. Y por lo tanto, esto es para mí una enorme, no solo una oportunidad, sino responsabilidad. Así que mi misión era desafiar a estos jóvenes líderes, sumando 25 años de investigación sobre grandes empresas, a los 2 años de mi aprendizaje en West Point, lo que aprendí en gran medida de ellos. Y hoy, inspirado en un desafío de Bill, me gustaría traducir lo que compartí con ellos para ustedes. Me gustaría traducirlo para jóvenes líderes en cualquier sector, para los líderes jóvenes que quieran convertirse en grandes líderes. Y para quienes tienen un par de décadas más de experiencia, me gustaría sugerir que todos somos líderes jóvenes.
Creo que las preguntas son mejores que las respuestas. Así que voy a organizar estas reflexiones en forma de 7 desafíos, en forma de 7 preguntas. Y que quede claro, son mis reflexiones y puntos de vista personales. No representan la visión oficial de West Point ni de la academia. Son solo lo que Jim opina. Espero que les sean de utilidad. Pregunta número 1. ¿Cuál es la causa a la que sirves? ¿Cuál es la causa a la que uno sirve con una ambición nivel 5? A uno de mis seminarios en West Point llevé conmigo a una líder realmente grande. Es una de mis heroínas personales, Wendy Kopp, la fundadora de Teach for America. Y lo primero que notaron los cadetes es que Wendy es tímida, reservada, y que habla quedo, no es especialmente carismática. No necesariamente la notarían en una multitud, y contó la historia de cómo a los 21 años estaba confundida. No tenía la menor idea de qué hacer con su vida y tenía que hacer su tesis de grado universitario. Y la hizo sobre la educación, en la cual planteó 2 premisas. Premisa número 1, todos y cada niño, sin importar su código postal, sin importar sus circunstancias familiares, sin importar dónde nació, todo pequeño niño merece la oportunidad de una educación sólida de 12 años. 2. Reclutemos a varios de nuestros mejores jóvenes egresados de la universidad para trabajar durante al menos 2 años como enviados a nuestras escuelas más marginadas, desde el delta del Mississippi hasta Harlem y el Bronx. Desde su fundación, Teach for America ha desplegado a más de 35,000 de sus miembros a esas escuelas. Más de 250,000 solicitaron empleo. Wendy Kopp demuestra que si uno tiene una causa carismática, no es necesario ser un líder carismático. En 25 años de investigar qué hace funcionar a las grandes empresas, uno de los hallazgos más sólidos y consistentes que la información ha arrojado es la idea de la ambición de nivel 5. En empresas que sobresalen, como saben, descubrimos la idea del líder de nivel 5, alguien bendecido con una mezcla paradójica de humildad personal. Ese es el factor X del gran liderazgo. La humildad personal con una voluntad absolutamente indomable. Pero la esencia interior profunda del nivel 5 es la idea de servicio, de dirigir al servicio de una causa. Con esto estamos hablando de ambición descomunal, agotadora, incesante, impecable ambición. El canal al exterior, afuera de uno mismo y hacia una causa, hacia una empresa, hacia un propósito, hacia algo más grande y más importante que nosotros. Los líderes nivel 4, impulsados por el ego, son muy buenos inspirando a los demás a seguirlos. Los líderes de nivel 5 inspiran a los demás a seguir una causa. Y ahí yace toda la diferencia. En West Point, me sorprendió percibir que muchos de mis cadetes que llegué a conocer parecían más felices y más comprometidos que mis alumnos de maestría de Stanford cuando di clases ahí. Y parte de eso, en mi opinión, es que la ética de servicio, el compromiso con una causa mayor que uno mismo, simplemente permea toda la experiencia de West Point, corre por toda la institución. Y es servicio con una S mayúscula. Y todos ellos saben que muchos podrían morir en ese servicio. Con esto podrían pensar que es más fácil tener esta ambición nivel 5, liderando al servicio de una causa tal como Teach for America y West Point, donde la sensación de causa es tan clara, tan omnipresente. Pero tengan en mente que originalmente descubrimos la idea de ambición nivel 5 usando corporaciones empresariales como la fuente de datos. Ahí la encontramos. Y ni siquiera la estábamos buscando.
La obtuvimos de los datos. Este concepto de la ambición nivel 5, ambición por una causa, ambición por algo que no eres tú, se manifestó en toda nuestra investigación sobre empresas realmente grandiosas y nunca en aquellas infectadas con el mal de la mediocridad opresiva o en declive. Y por eso quiero retar a los líderes jóvenes en todos los ámbitos de la vida, a medida que salen siendo uno de esos vectores, a que hagan lo que los grandes emprendedores y los más grandes constructores siempre hacen: infundir su empresa con un propósito que vaya mucho más allá del mero hacer dinero. El dinero es como la sangre, la comida, el oxígeno y el agua. Esencial para la vida. Sin ellos no existe la vida, pero no son el propósito de la vida. El compromiso con el servicio no es un sector a elegir, es una elección de vida. O dicho por otra gran líder que pude conocer, Frances Hasselbein, que llevó a Girl Scouts de buenas a excelentes: servir es vivir. Pregunta número 2. ¿Te conformarás con ser un buen líder o crecerás para convertirte en un gran líder? Peter Drucker, uno de mis mentores, el pensador gerencial más importante de los últimos 100 años, hizo la observación fundamental de que el siglo XX se caracterizaría por un cambio fundamental en que la estructura celular de la sociedad libre, serían organizaciones bien administradas, y que esta era la mejor y la única alternativa viable a la tiranía. Y en eso acertó profundamente. Yo opino que tal vez estemos en la cima de un cambio del siglo XXI. De la sociedad de organizaciones bien administradas hacia que el mundo se organice en una sociedad compuesta por redes bien dirigidas. No se administra una red. Y de ser cierto, vamos a necesitar gran liderazgo distribuido en todos los sectores. Una de mis metas en el estudio de liderazgo en West Point era tratar de aclarar la pregunta engañosamente sencilla: ¿qué es el liderazgo? Hablamos de él todo el tiempo, pero ¿qué es exactamente? Por supuesto, liderazgo no es personalidad. Confundimos liderazgo y personalidad todo el tiempo. No es una posición, no es un título, no es un rango, no es poder. Me parece que James McGregor Burns acertó esencialmente cuando dijo: el auténtico liderazgo solo existe si las personas te siguen a pesar de tener la libertad de no seguirte. El invocar el poder o el rango o la posición o el título como el principal medio para que las cosas se hagan es una abdicación de liderazgo. Varios de los líderes militares más eficaces que conozco recurren muy poco a su rango o posición. El general Colin Powell, cuyo libro a mí me funcionó, se los recomiendo con mucho gusto a todos, dijo: en mis 35 años de servicio no recuerdo haberle dicho a una sola persona: es una orden. Y prefirió en cambio mandar con lo que él llamó absoluta delicadeza. Y en West Point, con base en la idea de liderar personas de un punto a otro, me topé con una frase maravillosa del general Eisenhower, que dice que el liderazgo es el arte de lograr que la gente quiera hacer lo que debe hacerse. Y noten esas tres partes. Como líder, número 1, hay que saber lo que debe hacerse. Vaya, parte de la responsabilidad de ser líder es averiguar en lo importante qué debe hacerse y mucho más a menudo que no equivocarse. 2. No se trata de lograr que la gente haga lo que debe hacerse, sino de lograr que quiera hacer lo que debe hacerse. Y 3, no es una ciencia, es un arte. Y cada persona tiene que cultivar su propia forma de arte. Puede ser la oratoria, puede ser la escritura, puede ser la genialidad para descubrir a cuáles 6 personas reunir y cuál es la pregunta que hay que hacerles. Y es desarrollar la propia forma particular de arte. Uno aprende de otros, pero no los copia. Beethoven aprendió de Haydn, pero no copió a Haydn. Pero hablando de Eisenhower,
¿Qué hacía Dwight Eisenhower a principios de 1936? Era un mayor relativamente ordinario que fungía como asistente cargando las maletas de MacArthur en las Filipinas. 8 años después, ya era el comandante supremo de las fuerzas aliadas y luego presidente de los Estados Unidos. Él no comenzó siendo el Eisenhower que conocemos hoy. Creció convirtiéndose en Eisenhower. La mayoría de los grandes líderes, en todos los sectores en que he tenido el privilegio de trabajar, la mayoría de los grandes líderes no empiezan siendo grandes líderes, se convierten en grandes líderes. La pregunta crítica es: ¿vas a hacer cuanto sea necesario para crecer tu liderazgo según las demandas de tu empresa crezcan? Conforme tu misión, tu causa, tu empresa crezcan de 1X a 2X a 5X a 10X, ¿crecerá tu liderazgo? De 1X a 2X a 5X a 10X. Porque si tus metas son muy grandes, vas a tener que crecer mucho. Y eso me lleva a la pregunta número 3. ¿Cómo se puede replantear el fracaso como crecimiento al perseguir una GMA? El 15 de mayo del 2007, me senté en una cara del Capitán en el valle de Yosemite, escalando roca con un joven llamado Tommy Caldwell. Tommy es el mejor en escalada libre de todos los tiempos en el entorno de El Capitán. Y empezamos a hablar de GMAs. GMA es un término que se remonta al libro Empresas que Perduran, que coescribí con mi querido amigo y mentor Jerry Porras. Y es las siglas de una gran meta audaz. Y Tommy me hizo una pregunta. Jim, ¿una GMA, esta cosa audaz, una GMA tiene que ser alcanzable? ¿Por qué lo preguntas? Tengo una idea para una escalada. Y mirando hacia otra cara del Capitán veíamos una pared lisa de alabastro, captando la luz de la mañana, llamada Pared del Alba. Y para darse una idea del Capitán, quiero que se imaginen de pie ante la base del edificio Empire State. Y luego apílenle otro encima, y luego la mitad de otro, y miren hacia arriba y se darán idea de la altura, que sea de 1,5 kilómetros de ancho, y se darán idea de la magnitud de esa cosa, y es vertical y extraplomada. La idea de Tommy era escalar en libre la Pared del Alba, la más lisa, la más bella, espectacular, aterradora, parte de la pared. La escalada libre implica el uso de cuerdas, pero solo como dispositivos de seguridad. Tienes que subir absolutamente toda la ruta mediante la sola fuerza de tus dedos, pies y manos. Algunos agarres en la Pared del Alba son tan pequeños que es más fácil verlos durante la noche con una lámpara frontal, cuando así se logra un poco de contraste, que en el resplandor del día, lo que hace muy difícil ver el agarre. Imaginen esto, agarres tan pequeños que como no se ven de día hay que verlos de noche con una lámpara, son asideros minúsculos y en una pared vertical, y él la iba a escalar en libre. Sería la escalada de gran pared en libre más difícil de la historia. Pero no sé si pueda hacerlo, se dijo, y después en voz alta, tal vez sea tarea para una generación futura. Le dije, bueno, Tommy, lo que sí sé es que si tienes la certeza de que escalarás, la Pared del Alba no es una MGA. 5 años después, en el verano del 2012, llevo a Tommy conmigo en una de mis visitas a West Point para un seminario sobre liderazgo con el equipo de escalada en roca de West Point. Y Tommy se había comprometido con la GMA de escalar en libre esa pared y al momento de ir volando rumbo a West Point juntos, él había acumulado no otra cosa que un impresionante récord de fracasos en la Pared del Alba. Seguía fracasando. 4 años había estado fracasando. Le seguía fallando un movimiento dinámico. Imaginen tomar un lápiz, ¿sí?
y ponerlo contra la pared y que ese sea su asidero. Lo sujetan y literalmente se lanzan en un salto lateral de 2 metros sin tocar nada, ni manos ni pies, como una especie de mono araña, 2 metros hacia un lado, a 300 metros sobre el suelo, y toman otro agarre minúsculo. Y ni siquiera es la parte más dura del largo tramo. Y le pregunté a Tommy, le dije, han pasado 4 años, solo estás fracasando, fracasando y fracasando. ¿Por qué insistes? Eres el escalador de libre más logrado de tu generación y ahora solo logras fracasar. No lo entiendes, Jim. No estoy fracasando. Estoy creciendo. Y ese es el propósito de la escalada. Está haciéndome más fuerte. ¿Cuál es el otro lado de la moneda del éxito? No es el fracaso, es el crecimiento. Luego Tommy me preguntó, ¿qué tal son los cadetes en esto? En replantear el fracaso como crecimiento. Excelente pregunta. Y cuando pregunté a los cadetes reunidos en el Salón Eisenhower, ¿cuántos de ustedes han fracasado en algo aquí en West Point? Bueno, levantaron 4,000 manos. ¿Cuántos de ustedes se han sentido profundamente inadecuados? Se levantaron 4,000 manos de nuevo. Levanten las manos en este auditorio quienes alguna vez en su vida se han sentido profundamente incompetentes ante lo que enfrentan. Sí. ¿Cómo replantear toda la experiencia como que no están fracasando, sino creciendo? ¿Y Tommy al fin logró escalar la pared del alba? 2,801 días después del día de mayo en que preguntó si un GMA debía ser alcanzable, Tommy estaba haciendo cumbre, habiendo escalado la pared del alba. Pero esa no es la parte realmente impresionante de la historia. Después de que Tommy había escalado, hay 30 tramos en la ruta. Después de haber escalado los tramos más difíciles, los tramos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, se paró en algo llamado la Torre Wino. Faltan subir 300 metros y quienes conocemos a Tommy sabíamos que esos últimos 300 metros no le serían difíciles, que podía llegar a la cumbre de una sola vez. Llevarse la gloria de la escalada más difícil de la historia, con el mundo de testigo. Y era enero, el clima permitía tomarse de los mini agarres, pero eso implica un riesgo, que es que en caso de tormenta de nieve, esta acaba con el ascenso porque la nieve en la cumbre se derrite en hojas de hielo que se desprenden como vidrios de ventana en guillotinas que bajan y te rebanan. Horrible. Así que con cada día que pasa el riesgo es que todo deba acabar. Y hubo un problema. El compañero de Tommy, Kevin Jorgensen, se había atascado abajo en el largo 15. Tienes 2 opciones. Subes hasta la cima, haces cumbre, logras la GMA, o haces lo que Tommy. Tommy volvió a bajar, se arriesgó más días, se quedó en la pared y se comprometió a ayudar a Kevin a terminar la ruta. Y lo asesoró, se quedó con él y lo aseguró en los largos 15, 16, 17, 18, 19 y 20. E hicieron cumbre juntos, como equipo. Y eso me lleva a la pregunta número 4. ¿Cómo se puede tener éxito ayudando a otros a tenerlo? Al principio de mi periodo en estudios de liderazgo en West Point, insistí en preguntarle a los cadetes, ¿qué es duro aquí? ¿Qué es difícil? Y me decían que la carga académica y que debían equilibrar esa carga difícil con exigencias físicas y el entrenamiento militar, y es un ambiente difícil, tan solo administrar el tiempo es difícil, pero cada vez más oía las palabras la PPIO. ¿Pero qué es la PPIO? Señor, usted no quiere saber qué es eso. No, sí quiero, señor, no quiere saber. Ya háblame de la PPIO. Significa la prueba de la pista interior de obstáculos.
Está en el gimnasio Hayes, y la forma en que funciona es que básicamente arranca el cronómetro y uno debe arrastrarse debajo de barras y correr por neumáticos y saltar sobre un caballo con arzones y trepar un mueble de 2,5 metros y volar de lado entre unas barras y saltar un neumático, cruzar la viga de equilibrio, hacer un salto mortal que llaman giro de combate por encima de un muro, cruzar por unas barras, subir una cuerda, luego tomar una pelota medicinal y correr por la pista. Realmente duele. Pero la clave es esta. Hay un tiempo de graduación. 3 minutos 30 segundos. Para los hombres, si no logras ese tiempo, no te gradúas. Varía un poco para las mujeres. Si no logran ese tiempo, no se gradúan. Imaginen pasar por 4 años de West Point con un tiempo de 3:35 y no graduarse. Deseaba experimentar un poco de lo que viven los cadetes, así que decidí, contra todo buen juicio, que en mi cumpleaños número 55 iba a regalarme, que iba a entrenar y a recorrer la PPIO en un tiempo de graduación de un cadete de 22 años. No les recomiendo hacerlo en su cumpleaños 55. Y recuerdo estar en el gimnasio Hayes y trabajar en los obstáculos, que los cadetes iban a ayudarme y que mientras trabajaba en el mueble se acercaban y muy gentilmente decían: «Señor, no lo haga así, señor, se ve como un viejo». Bueno, soy un hombre viejo. Y un día me tomé un descanso, estando en la PPIO, y me alejé y noté algo muy interesante. Había grupos de cadetes ayudando a otros cadetes. Bueno, no olviden que en West Point todo el mundo fracasa en algo. Y había algunos cadetes para quienes la PPIO era realmente un obstáculo, y sus compañeros se daban tiempo en sus vidas tan ocupadas para ir a asegurarse de que sus amigos superaran la PPIO. Y si rescatara una sola cosa de esa experiencia, algo que pudiera embotellar y poner en todas las organizaciones, justamente sería esta idea: que triunfamos al máximo solo cuando ayudamos a otros a triunfar. Esta idea de que cuando enfrentas graves desafíos o incapacidades o dificultad o riesgo o miedo, que la respuesta es: déjame ayudarte. Y el crear esta increíble idea que es: tú nunca estás solo. Entonces me fui de mi etapa en West Point, pensando en culturas conectadas. Y yo dibujé un triángulo, Tom y yo lo dibujamos en el avión, de motivaciones inspiradas, y si pudiera integrar eso en su organización, las 3 puntas de este triángulo, en una punta arriba está la idea del servicio. Y abajo a la derecha está la idea de éxito. Y abajo a la izquierda la idea de crecimiento. ¿Sí? Y ya hablamos de 3 cosas: el servicio, el éxito y el crecimiento. Pero si pudieran armar una cultura que, por un lado, cuente con servicio a una causa o propósito, por la que están dispuestos a sufrir, por la que están dispuestos a sacrificarse, y que tenga desafíos o crecimientos en forma de GMAs que impulsen a las personas y las hagan crecer por ser tan difíciles, y que tenga la idea de éxito comunitario integrado en la cultura, la idea de qué podemos hacer para reforzar la idea de que solo tenemos éxito ayudándonos unos a otros. Así creo que construimos significado. Porque es imposible, en mi opinión, tener una gran vida si no es una vida con significado. Y creo que es muy difícil tener una vida con significado sin trabajo significativo. ¿Y cómo creamos significado? Servicio, crecimiento y éxito común. Pregunta número 5. ¿Ya encontraron su erizo? ¿Su erizo personal? En charlas previas aquí en la cumbre discutimos la idea de un erizo organizacional como concepto. El centro de empresas que sobresalen, la idea de que al concentrarse en la intersección de 3 círculos, aquello que te apasiona, en lo que eres lo mejor del mundo y lo que impulsa tu motor económico o de recursos, con gran disciplina, en medio de esos 3 círculos, poco a poco se gana impulso en el volante que produce un avance de bueno a excelente.
Pero hoy quiero tocar la idea del erizo personal. Quiero que se imaginen viviendo en la intersección de 3 círculos. El círculo de arriba es lo que te apasiona con locura y te encanta hacer. Al despertar cada mañana te dices, en verdad espero tener una larga vida, porque no hay nada que prefiera estar haciendo que lo que estoy haciendo. Segundo, ahora el círculo cambia de lo mejor del mundo a ¿para qué estás codificado? ¿Para qué fuiste hecho? ¿Para qué estás construido? ¿Para qué se te puso aquí? Esto es muy diferente a en qué podría ser bueno. Déjenme ilustrar la diferencia según mi propia experiencia. Al ingresar a la universidad, yo creía que iba a ser matemático, porque era uno de esos chicos buenos en matemáticas. Así que estudié ciencias matemáticas, pero en el camino me topé con los genéticamente codificados para las matemáticas. Tuve que buscar un erizo diferente. Ahora imaginen el tercer círculo. Tienen un motor económico. Pueden ganarse la vida y financiar sus MGAs. Ahora imaginen que tienen los 3. Les apasiona algo y aman hacerlo y vaya, fueron construidos, hechos, puestos aquí para hacerlo. Y tienen un motor económico para vivir y financiar sus GMAs. Han encontrado su erizo. Y el liderar desde su erizo es parte del manantial de resistencia increíble e irracional para resistir. Yo conocí a un erizo persistente en 1988. Apenas tenía 30 años. Y tenía el gran privilegio de empezar a dar clases en cursos sobre emprendedores en la escuela de posgrado de Stanford y me sentía inadecuado, me sentía intimidado. Muchos de mis alumnos eran más experimentados, más brillantes que yo, y lo sabía. Me di cuenta de que necesitaba ayuda. Así que tomé el teléfono y de la nada llamé a Steve Jobs. Le dije, hola, no me conoces, pero doy un curso sobre el espíritu emprendedor y quiero que sea acerca de cómo convertir una pequeña empresa en una gran empresa y la verdad no tengo idea de lo que hago. ¿Podrías venir y dar cátedra a mis alumnos durante una sesión? Y Steve, que era, en mi experiencia, siempre gentil, accedió. A media sesión con mis estudiantes, dijo una pequeña broma. Pues me despidieron de mi última empresa. Todos deberíamos experimentar en algún momento ser despedidos. Era 1988. Apenas 3 años antes, había perdido el control de Apple en una batalla amarga con la mesa directiva. Y mucha gente lo criticó, hubo quienes incluso se burlaron de él. Consideren esto. Para la reunión de los supuestos 500 líderes más importantes de tecnología de Silicon Valley, a él no se le envió invitación. Era Steve Jobs. Su nueva empresa, Next, no estaba cobrando ninguna importancia. Las maravillosas historias de Pixar estaban aún en el futuro. Apenas se generarían y estaba en medio de la nada. Y uno creería que mostraría amargura, enojo, pues sin duda se sentía herido. Pero apareció, llegó brincando al salón de clases, se sentó con las piernas cruzadas. ¿Bien? ¿De qué quieren hablar? Y fueron 2 horas. Hablamos casi 2 horas de la vida, el liderazgo, la creatividad, la tecnología, el fundar empresas. Y él no transmitía nada que no fuera pasión, energía e intensidad. Este era un hombre en su erizo. Amaba insaciablemente su trabajo y por eso, sin importar lo que los demás dijeran, se despertaba a diario e iba a trabajar. Todos los días sin falta. Sentía pasión por una idea. La idea de que el animal más eficiente del mundo es un hombre en bicicleta y las computadoras son bicicletas para la mente. Y preguntaba, ¿qué cambiaría más al mundo? ¿Podemos hacer una computadora 1000 veces más potente? ¿O podemos hacer computadoras pequeñas, elegantes, bellamente accesibles y ponerlas en las manos de 1000 personas creativas? Él nunca perdió la pasión por esa idea y estaba codificado para ella. ¿Y si Steve Jobs se hubiera rendido en 1985?
¿Qué tal si Wendy se hubiera rendido cuando nadie financió Teach for America en sus inicios? ¿Qué tal si Tommy se hubiera rendido en el cuarto año en la pared del Alba? ¿Qué tal si Winston Churchill se hubiera rendido en 1932 cuando Lady Astor bromeó? Oh, Churchill está acabado. Pues no. Los verdaderos creadores permanecen en el juego. No podemos controlar, no podemos predecir los naipes que la vida nos reparte. Eso no depende de nosotros. A veces nos tocarán buenas manos y a veces nos tocarán malas manos. Pero si creen que la vida se reduce a una sola mano, vaya, pueden perder fácilmente. Pero si ven la vida como una serie de manos y se niegan a abandonar el juego y juegan cada mano que tengan, ya sea una buena mano o una mala mano, de la mejor manera posible, eso se suma a un efecto acumulativo inmenso. Alcen la mano. ¿Cuántos de ustedes en algún punto del camino, en algún momento de la vida, estuvieron vencidos en el suelo, caídos de espaldas, viendo hacia arriba, exhaustos? ¿Sí? Es cuando hay que seguir en el juego. Es mucho más fácil seguir en el juego, claro, y volver a levantarse cada vez que uno cae, lo cual nos daría oportunidad de crecer y madurar, como lo hizo Steve Jobs, de ese joven empresario inmaduro al genio duro y peculiar con 1000 asistentes, pero siguió en el juego y creció y maduró, convirtiéndose en un fundador de empresas maduro. Pero uno tiene que estar en su erizo. Uno ama hacerlo. Fue hecho para hacerlo. Está llamado a hacerlo. Así que no importa qué mano nos toque detenernos, pero ¿por qué? El profesor de West Point, Michael Hennelly, compartió conmigo una asombrosa viñeta. Cuando el general George Catlett Marshall tenía unos 55 años, le escribió una nota a un mentor, lamentando que temía estar haciéndose demasiado viejo para ser de verdadera utilidad, para tener importancia a futuro para el ejército y para su nación. Pero estaba en su erizo. El de ser un líder que logra tras bambalinas que se hagan las cosas sin atribuirse mucho crédito. Así era George Marshall. Y se quedó en el juego. Y después de esa nota, se convirtió en el primer general de 5 estrellas del ejército de los Estados Unidos, en jefe del Estado Mayor en la Segunda Guerra Mundial, en arquitecto esencial de la victoria aliada, luego en secretario de Estado, famoso por esa minucia llamada el Plan Marshall, y en un ganador del Premio Nobel. Si alguien está llegando a los 40, o a los 50, o a los 60, o más allá, y se pregunta, ¿me estoy haciendo demasiado viejo para ser de utilidad? Quisiera simplemente sugerir que el verdadero impacto creativo se acelera, si lo deciden, después de los 50. Algo maravilloso al cumplir los 50 o 60 años es simplemente decir, buen comienzo. Pregunta número 6. ¿Convertirías tu unidad, tu minibús, en un foco de excelencia? Una cosa que comencé a valorar más en West Point es que un gran liderazgo en la cima no equivale a mucho sin un liderazgo excepcional a un nivel de unidad. Esta es la estructura celular, es donde se logran grandes cosas. Y al revisar cómo los grandes directores se convirtieron en directores, lo hicieron al no enfocarse en su carrera. Se enfocaron en su unidad de responsabilidad. Y en cada etapa de su carrera, lo que fuera que dirigieran, ya fuera un departamento de contabilidad o fuera una planta manufacturera, contraloría, convirtieron su unidad en foco de excelencia. Y por eso fueron seleccionados. Concéntrense en su unidad.
no en su carrera. Cada responsabilidad conviértanla en un foco de excelencia. Y si hacen eso, es más probable que mueran de indigestión por tener, digamos, demasiada responsabilidad que de hambre por muy poca. Concentrarse en su unidad significa, sobre todo, primero ser un líder de quién, en lugar de primero un líder de qué. Y que la habilidad ejecutiva principal para formar un foco de excelencia del tamaño que sea es averiguar quién debe estar en los asientos claves del autobús. Ser rigurosos en sus decisiones sobre personas. Ya hemos hablado de esto antes, pero también significa no ser despiadados. Sean rigurosos, pero no despiadados. Eso significa cuidar de su equipo. Pues a fin de cuentas, la vida es su equipo. Uno de nuestros más grandes líderes militares, de 4 estrellas, me contó cómo al inicio de su carrera, después de graduarse en West Point, le preocupaba mucho ser ascendido. Y cómo tal vez no estaba avanzando tan rápido como lo había esperado. Entonces tuvo una epifanía. Y cambió su enfoque. Y pasó de cuidar de su carrera a cuidar de su equipo. Y en ese momento dijo, absolutamente todo cambió. Ellos no me dejaban fracasar. La vida es el equipo. Hace algunas décadas, una joven se sintió abatida después de una carrera a campo traviesa. Compitió en el equipo varonil, porque asombrosamente no había equipo femenil, y había tenido una mala carrera. Su entrenador y maestro de física, Roger Briggs, fue hacia ella y le dio una nota manuscrita. Unas palabras de aliento que terminaban con "tu momento llegará". Esa preparatoriana se convirtió en mi esposa hace 35 años. Y lo que más me enorgullece en mi vida es mi matrimonio. Joan Ernst. Revisábamos sus diarios hace poco por un premio que ella iba a recibir. Y noté un pedazo de papel. Y durante 4 décadas ella ha llevado consigo esa nota escrita a mano. Si alguna vez se preguntan el valor de esa pausa, de una expresión de apoyo y amabilidad, 4 décadas. Y su momento llegó. Se convirtió en una campeona mundial, de hecho, al ganar el Campeonato Mundial Ironman de Triatlón de Hawái en 1985, a pesar de una batalla épica con una lesión que limitó su entrenamiento de carrera a solo 27 kilómetros semanales. A los 25 kilómetros del maratón, a 16 de la meta, lo resintió y empezó con 10 minutos de ventaja a perder 1,5 kilómetros por minuto. Hagan las cuentas. Faltando 5 kilómetros, tuvo que detenerse y golpear sus cuádriceps y suplicarles: déjenme correr. La carrera se convirtió en una que ella quería terminar sabiendo que no pudo haber corrido un paso más rápido. Ganó una carrera que duró más de 10 horas por apenas 93 segundos. Y eso no la hizo nada feliz. Y careció de significado, porque fue tan solo un logro individual. Yo gané el Ironman. En el gran círculo de la vida, 10 años después, volvimos a nuestra ciudad natal, Boulder, Colorado, y la llamó su antiguo entrenador de carrera y maestro de física, Roger Briggs, quien dijo: necesitamos entrenador para los equipos varonil y femenil de campo traviesa y pista.
¿Aceptas el empleo? Volvió a esa escuela. Se entregó al programa de los chicos y forjó una dinastía con 4 campeonatos estatales, varoniles y femeniles, donde no hay estrellas. Lo hizo forjando una cultura en la que los chicos no corren para sí mismos, sino que todos corren por todos, y cuando uno sufre al final de la carrera, no está corriendo para sí. Y me dijo, he encontrado algo que me hace feliz y me da significado. Invertir en los niños. Forjar un programa. Mostrarles lo que es posible. Transformar sus vidas. Los mejores líderes y personas que he conocido y estudiado encuentran la forma de hacer una contribución, un notable impacto en las personas de carne y hueso de la vida real. Y así concluyo con la 7ª pregunta. La pregunta. ¿Cómo vas a cambiar la vida de los demás? Pueden ser muchas personas o unas cuantas, pero ¿cómo puede la vida de algunas personas ser mejor y diferente porque tú estuviste aquí en la tierra? La vida son las personas. Y espero que la aprovechen para ser útiles. Termino donde comencé. Estoy agradecido. Ha sido un inmenso privilegio haber vuelto aquí a la cumbre, estar presente con todos ustedes para compartir un poco de lo que he aprendido. Se los agradezco mucho.